Hermanos en Cristo, bienvenidos a nuestro canal Amistad Divina Misericordia. Hoy con un tema interesante que tiene que ver con la situación actual de Venezuela. Nuestro grupo de oración Amistad Divina Misericordia, situado en Colombia, Río Negro, Antioquia, está orando y pidiendo por la paz, por la libertad en este país que tanto sufre. En nuestro país, como en muchos otros, hay muchos desplazados que se vienen de Venezuela aguantando hambre y que vienen a buscar nuevos horizontes, a buscar recursos para el sostenimiento de sus familias. Hoy le damos mucha importancia a algunos apuntes o afirmaciones del sacerdote Luis Toro sobre el por qué Venezuela está viviendo esta situación tan difícil. Hermanos, queremos lo mejor para este país, un país que ha estado influenciado quizás por las ideas del presidente fallecido, quien indujo quizás al santerismo, a la idolatría, una persona que se tenía como un ídolo y que quizás se olvidaban de Dios por ponerle demasiada atención a un político o a la política en sí. Queremos lo mejor para Venezuela, gente querida, un país rico, rico en petróleo, rico en oro, y que actualmente no ha podido aprovechar esas riquezas por la forma en que se está administrando la economía en este vecino y querido país hermano. Escuchemos la palabra de Dios que nos habla sobre los ídolos. Escuchemos, hermanos. Lectura de Jeremías capítulo 10, versículos del 2 al 7. Así dice el Señor: no imiten el proceder de las naciones paganas, no se asusten de las señales del cielo como se asustan las naciones paganas, pues sus ritos son absurdos. Un madero cortado en el bosque, labrado con la gubia por el escultor, que luego lo adorna con oro y plata y lo sujeta con clavos a golpe de martillo para que no se mueva. Son como espantapájaros en un campo sembrado de melones. No hablan y hay que llevarlos, porque tampoco andan. No les teman, que no hacen daño, pero tampoco traen beneficio. No hay nadie como tú, Señor, tú eres grande, y grande tu fama y poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Solo tú mereces ser temido, pues no hay nadie como tú entre todos los sabios de las naciones en todos sus reinos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de esta corta introducción, vamos a escuchar enseguida al sacerdote Luis Toro, venezolano, y quien también está pues muy preocupado por la situación actual de Venezuela a raíz de las elecciones para el presidente
que entrará a gobernar a partir del mes de enero del año 2025. Escuchemos pues a este importante sacerdote. ¿Ustedes saben lo que le está pasando a Venezuela? ¿Han escuchado por las redes sociales y por la noticia? Está pasando momentos muy duros. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo, que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política. Y a los sacerdotes porque que Dios lo tenga en descanse en paz. Que descanse en paz. A ese lo creyeron como el Salvador. Creyeron que era Dios. Y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá y quisiera que este video lo vieran los venezolanos. Hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Porque Venezuela no escuchó la palabra de Dios. De Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 20. Donde estaba escrito que no podemos nosotros creer que un hombre es Dios, por muy bonito que hable, por mucho dinero que tenga, por mucho que lo ame, no puedo creer que es Dios. Y ese es el pecado que cometió Venezuela. Y hasta que el pueblo de Venezuela, les suplico, pueblo de Venezuela, escuche la voz del sacerdote del Dios Altísimo que hoy te dirige estas palabras. Hasta que no tomen conciencia y no le pidan perdón a Dios por haber creído que un hombre era Dios y caer en el pecado de idolatría, no se levantarán. Y eso está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y perdónenme, hermanos, pero tengo que hacerlo públicamente para que algún día los venezolanos lo reconozcan y el pueblo de Venezuela se vuelva a levantar, porque si no, no se levantará. Así está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y entonces ahora tenemos que salir a tierras desconocidas. ¿Cuántos venezolanos? Ya van por los 5 millones de venezolanos o más que están saliendo a tierras desconocidas con los brazos cruzados. Aquí estoy para que me den trabajo. Pueblos, no traten mal a los venezolanos. Ellos salen porque se están muriendo de hambre. Y no se pongan molestos porque a lo mejor le quita su trabajo. Pero es que si no trabaja, ¿cómo va a comer? Fui forastero y me hospedaste. Tuve hambre, me diste de comer. Cristianos que me escuchan, ahí está Cristo en cada venezolano que está llegando a su país, muerto de hambre, necesitado. Verás si eres buen samaritano. Verás si practica lo que dice el Señor. El juicio final, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Esos venezolanos que llegaron, que no tenían que comer y tú les diste de comer. Vengan, bendito de mi Padre, al reino celestial. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Y que Dios nos bendiga a todos. Hasta pronto, hermanos en Cristo.